Fórum, el valor del conocimiento. Bienvenidos a Fórum Académico. Soy Wilmar Campo y quiero con ustedes compartir una interesante sentencia en relación con la prescripción de las obligaciones tributarias, concretamente en el impuesto predial. En efecto, se trata de la sentencia del Consejo de Estado con radicado interno 1818 del año 2014. Un interesante asunto, el de la prescripción de las obligaciones tributarias. Muchas veces nos preguntamos cuál es el término que debemos de tener en cuenta para hacer el conteo de la prescripción. Recordemos que a partir de la prescripción es importante tener en cuenta el concepto porque de ahí en adelante la administración tributaria no puede hacer exigible el cobro de la obligación tributaria. En el impuesto predial ocurre un hecho muy particular y es que como es un impuesto de carácter municipal, muchos de los municipios del país tienen diferentes maneras de hacer el cobro de este impuesto. En algunos municipios, por ejemplo, se hace el cobro por medio de una cuenta de cobro, una factura que emite el municipio. En otros municipios, por ejemplo, se aplica la elaboración de una declaración de impuesto predial. La gran mayoría optan por la primera instancia, es decir, exigir el cobro a partir de un documento. ¿En qué momento se hace exigible el cobro del impuesto predial? De acuerdo con la ley, entonces es a enero 1 del año siguiente en que se puede hacer exigible el cobro del impuesto correspondiente al año inmediatamente anterior. Ahora, si el municipio opta por hacer una declaración tributaria, prescribe el formulario y establece mediante un acto administrativo las fechas para el pago de la obligación, entonces son esas fechas las que van a medir el término de los 5 años. Si la obligación se presenta a tiempo, entonces sería a partir del vencimiento del plazo para declarar el conteo de los 5 años. Si la declaración se presenta de forma extemporánea, entonces a partir de la fecha de presentación de la declaración donde operarán los 5 años. Pero si por alguna razón hay una modificación de la declaración inicialmente presentada y esa modificación implica el pago de una obligación mayor, un impuesto mayor, entonces será a partir de la presentación de esa obligación mayor que se hará el conteo de los 5 años. Ahora, cuando la administración tributaria opta por hacer el cobro mediante un acto administrativo, entonces es ahí donde tenemos que tener cuidado, que es a partir de la emisión de ese acto administrativo que podría hablarse de un nuevo conteo. Recordemos que el mandamiento de pago, por ejemplo, interrumpe los términos de la prescripción de las obligaciones tributarias. En el caso concreto, este municipio le estaba cobrando a un sujeto pasivo, que en ese caso era el departamento, unas obligaciones por impuesto predial entre los años 1984 y 2006. Lo que ocurrió finalmente después de la revisión en primera y en segunda instancia, ya en segunda instancia el Consejo de Estado reconoció una situación, que en efecto ese acto administrativo que había proferido el municipio, esa resolución, sí podía tener aplicación el conteo de términos, pero dado que la obligación del impuesto predial, como no se estableció declaración tributaria, se debía de contar año a año, el término de los 5 años, digamos que el Consejo de Estado, la decisión que tomó fue dejar prescrita la obligación y reconocer la prescripción de la misma entre los años 1984 y 2001. Ahora, como el acto administrativo donde el municipio cobró todos estos años fue en el año 2006, el Consejo de Estado reconoció que en efecto entre los años 2002 y 2006 operaba este acto administrativo el fenómeno de la interrupción del término, porque estaba dentro de la vigencia de los 5 años. Por tanto, el municipio podría haber iniciado la acción de cobro de las obligaciones por impuesto predial entre los años 2002 y 2006. Indudablemente, este caso nos lleva a un punto de análisis, porque en muchos municipios se da, por ejemplo, que cuando hacen el cobro del impuesto predial cobran la anualidad y si el contribuyente por alguna razón no ha hecho el pago de esa anualidad, pues con la siguiente anualidad acumulan los 2 años. Es importante tener en cuenta que lo que vale la importancia de la prescripción en este caso es en la forma en que el municipio haga el cobro del impuesto.
Si el cobro se hace simplemente por anualidades, emitiendo un documento de cobro, entonces el conteo de los términos se hará a partir del 1 de enero siguiente al año en el cual se hace el cobro del impuesto. Es decir, en este año 2015, enero 1, se hace exigible el cobro del impuesto predial del año 2014. El conteo de la prescripción entonces se hará a partir del 1 de enero del año 2015. Pero si el municipio decide cobrar el impuesto por medio de una declaración, habrá que mirar las fechas y los plazos en los que los actos administrativos del municipio, es decir, los decretos municipales, hicieron exigible el cobro de dicha obligación. Entonces no nos dejemos confundir cuando en los municipios acumulan años anteriores en facturas nuevas. Eso no quiere decir que se está dando, digamos, un fenómeno de mandamiento de pago, porque ese acto administrativo no es similar a aquel. Es muy importante que lo tengamos en cuenta porque en muchos municipios, digamos, estilan hacer el cobro de este impuesto de esta manera. Entonces, para que lo tengamos presente. Si usted quiere vivir actualizado en esta y otras materias de su interés, pues no olvide visitar nuestra página www.forum.com.co. Hasta pronto. Forum, el valor del conocimiento.